Javier Fernández, subdirector de inversiones de Alter. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier, ¿cuál es la fotografía general que establecéis vosotros ahora mismo de los mercados? Porque además hoy teníamos las proyecciones que dibuja el Fondo Monetario Internacional, tanto para este año como para 2023. Veíamos una rebaja a escala mundial, sobre todo respecto a la previsión de crecimiento para el año que viene. Pasamos de un 2,9 a un 2,7% y el mazazo se ha hecho notar también en algunos de los grandes bloques, bienes Estados Unidos o, por ejemplo, la eurozona. De hecho, una de las advertencias que más nos llamaba la atención del Fondo Monetario Internacional es que un tercio de la economía global podría encadenar el año que viene 2 trimestres consecutivos de caída, de retroceso en el PIB, lo cual nos indicaría una recesión técnica. ¿Hasta qué punto vosotros estáis viendo en esta fotografía general de los mercados un panorama que se esté reproduciendo o que incluso cada vez se vaya acercando más al escenario negativo que se dibujaba pero que no se quería alcanzar? Bueno, nosotros la verdad es que a nivel de mercado vemos dos imágenes un poco diferentes. Por una parte la renta fija y por otra parte la renta variable. En renta fija claramente lo que ha marcado todo este ciclo los últimos meses han sido las subidas de tipos, ha sido una ampliación de los spreads de crédito, las primas de riesgo espectacular, y en bolsa la verdad es que aunque ha caído, creemos que proporcionalmente ha caído mucho menos. Las revisiones de beneficios todavía no se han visto o no están en mercado del todo, que creemos que de confirmarse este escenario del Fondo Monetario Internacional, las bolsas todavía podrían seguir cayendo bastante. Por la parte de renta fija lo que vemos es que es muy difícil tener una recesión con inflaciones tan altas como las que tenemos ahora y con tipos que sigan subiendo con esta fuerza. Con los spreads de crédito y las primas de riesgo en los niveles actuales, quizás vemos que si se quiere hacer una apuesta conservadora, es el momento de apostar por la renta fija, especialmente en plazos más o menos cortos. Obviamente un 10 años nunca va a ser conservador, ¿no? Pero un bono corto sí que puede ser una opción. Y desde luego tener muy claro que hay que tener paciencia. Con la situación actual, en mitad de una recesión con caídas del 25 o 20%, es una buena opción quizás para largo plazo, pero quien está invertido, quien invierta ahora, en el corto plazo va a tener sustos. Decías, en el caso de la renta fija, para hacer una apuesta conservadora es el momento de apostar por renta fija en plazos cortos. Señalabas la paciencia, cautela, son palabras que escuchamos y mucho en el entorno actual en el que nos encontramos. Respecto a la renta fija, ¿cuáles son vuestras proyecciones más a corto plazo, teniendo en cuenta que ahora nos embarcamos de lleno en esta nueva temporada de resultados empresariales? Importante además el hecho de que van a ser los resultados del tercer trimestre y que vamos a estar muy pendientes de las proyecciones que hagan las empresas, no solo para estos 3 últimos meses del año, sino también para cuál es el escenario que están dibujando ahora de cara a un año 2023 que cada vez se maneja más incierto. Hombre, nosotros esperamos que este trimestre ya las empresas o bastantes empresas rebajen sus expectativas de beneficio. Hay que matizar, como siempre, pues por sectores y por continentes. En Europa creemos que hay sectores y empresas que van a dar la sorpresa, porque al fin y al cabo la revalorización del dólar para todas aquellas empresas que exportan productos a Estados Unidos va a ser muy beneficioso. No hay cabe duda. Para las empresas energéticas, los precios del petróleo de los últimos meses y todo lo que han podido cubrir a futuro, sin duda también ha sido un empuje fortísimo para sus beneficios. Pero en general lo lógico es pensar que vamos a tener bajadas de previsiones. Esperábamos pues bajadas en los beneficios, un poco diferenciando entre sectores y países en los que, bueno, pues en Europa, por ejemplo, para las empresas que exporten en dólares, pues habrá un beneficio muy importante por la parte de la divisa, y empresas como las energéticas o otros sectores, como puede ser el bancario, que todavía no estará viendo problemas con la mora, pero sí beneficios por la parte de tipos de interés, pues a lo mejor pueden ser sectores que den la sorpresa. En la parte de la renta fija comentaba que no creemos que haya mucha sorpresa más allá de lo que está dibujando ya el mercado. El mercado dibuja subidas de 100, 125 puntos básicos más de aquí a final de año y todavía unas pocas subidas más en el 2023. Nosotros en la parte de renta fija vemos que eso quizás sea el tope del mercado, no vemos que vaya a haber mucha sorpresa por ese lado.
Y en la parte de los spreads de crédito, los niveles actuales, sin duda, son niveles muy atractivos, incluso en el caso de una recesión. Tampoco vemos que puede haber volatilidad, pero no vemos que vayan a aumentar de forma estructural y sí que creemos que puede ser una buena oportunidad para ir ganando carne en cartera. Javier, mientras tanto, vigilamos esta semana sobre todo el dato de inflación de Estados Unidos. ¿Qué entorno se dibuja en estos instantes también respecto a la lucha de la inflación que están llevando a cabo los bancos centrales? No sé si debemos diferenciar mucho entre Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Evidentemente hay diferencias significativas, pero me refiero en relación a la pregunta que te quiero plantear, y es hasta qué punto los mercados confían en el apoyo de los bancos centrales, a tenor además también de lo que estamos viendo estas últimas actuaciones en el caso de Reino Unido del Banco de Inglaterra. Bueno, eso es, cada región es un mundo ahora mismo. Sí, es verdad que durante mucho tiempo pues al final iban todos un poco a la par. Hay una diferencia espectacular, especialmente entre Estados Unidos y Europa. Aunque los caminos han sido paralelos mucho tiempo, y quizás con Europa un poco por detrás, Estados Unidos ahora mismo parece que ya ha alcanzado su pico de inflación. Los pronósticos dicen que va a empezar a haber inflaciones más normalizadas los próximos meses, no inflaciones bajas, pero bueno, una tendencia a la baja importante. Sin embargo, en Europa tenemos un gravísimo problema de oferta de energía, principalmente. Hay muchos países que sí que están consiguiendo reducir su inflación a base de medidas, de estímulos, o cada país es un mundo en Europa, pero Alemania especialmente tiene un problema muy serio con el suministro de gas, que le está llevando a un aumento de los precios sin precedentes en el país desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que es algo que preocupa bastante al mercado, sobre todo porque los bancos centrales generalmente en el lado en el que pueden afectar es en la demanda de productos. Pueden provocar una desaceleración económica que reduzca el consumo y que reduzca la demanda para bajar los precios. Pero un país que tiene un problema de falta de suministro de materias primas, eso no es algo que el Banco Central pueda afectar. De forma que es una situación muy compleja ahora mismo en Europa. Por la parte del Reino Unido, bueno, pues el Banco Central del Reino Unido iba muy paralelo a la Fed, parecía que lo tenía todo bajo bastante control, y bueno, con la elección de la nueva primer ministro, las declaraciones que hizo sobre los planes fiscales expansivos y demás, básicamente derribó la moneda, derribó la deuda, y el Banco Central ha tenido que dar un giro de 180 grados de pasar a una política restrictiva a casi una política como la que teníamos hace 2 años en el COVID. Es decir, ha vuelto a salir lo que se llamaba la put del Banco Central, que eso hacía muchos años, bueno, muchos años no, desde el COVID, que no lo veíamos y que pensábamos que ya no íbamos a volver a ver en años. Así que, bueno, hay una disparidad total y absoluta entre los tres bancos centrales, porque si nos vamos incluso más allá en China, pues tiene un problema ahora mismo, una crisis inmobiliaria, están bajando tipos, están dando facilidades de crédito. Entonces, ahora mismo la verdad es que las políticas monetarias de los países, cada una es un mundo. ¿Hasta qué punto, Javier, estáis observando vosotros cierto peligro en una descorrelación entre las políticas monetarias de los bancos centrales y las políticas fiscales de los gobiernos? Bueno, hay casos, es muy complicado porque al final, especialmente en Europa, cada gobierno lleva su camino y bueno, es un tema complicado. En Estados Unidos, por ejemplo, es un poco raro ver un plan de estímulo fiscal, de infraestructura aprobado de miles de millones al mismo tiempo que estás viendo un banco central que está subiendo tipos y está tratando de provocar una recesión controlada. En Europa pasa un poco lo mismo. De una forma un poco más forzosa, los planes de estímulos van más por el lado de evitar que la inflación por la energía provoque una crisis de consumo realmente preocupante, pero también estamos viendo cierta desconexión. Es cierto que es muy difícil valorarlo porque con una inflación del 10%, de pronto todos los problemas de deuda que tenían los bancos, que tenían los estados, entre muchas comillas, empiezan a solucionar. Claro, si tú tienes una deuda del 120% sobre PIB y tu PIB sube un 10%, has bajado tu deuda un 10% automáticamente. Entonces, bueno, el tema del déficit en estos entornos es un poco más complejo de lo habitual, pero sí que es verdad que vemos cierta desconexión entre ambos. Nosotros nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, Javier Fernández. Un placer. Gracias a vosotros.